Una actividad muy frecuente en Excel es la de realizar cruces de información, y es que muchas veces hay que comparar si hay equidad en los datos, y esto puede ser un tema de muchas horas. Quédate hasta el final de este video porque el día de hoy les voy a mostrar 3 formas en cómo podemos comparar 2 columnas dentro de Microsoft Excel. Así es, justo como lo acabo de mencionar dentro de la introducción de este video, muchas veces tenemos que comparar información y en muchas más de las ocasiones tenemos que comparar esa información que está en una columna y en otra, es decir, dentro de 2 columnas. Vamos a ver un ejemplo muy simple, muy básico, como siempre tratamos de ver en este canal, ejemplos bastante sencillos para facilitar el entendimiento de las cosas. Vamos a comparar que los datos de esta columna de manera lineal se encuentren iguales. En este caso vamos a comparar que tanto la fila 2 de la columna A como la fila 2 de la columna B sean iguales. No necesariamente tienen que estar revueltos los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a comparar en este primer ejemplo a través de referencias y después utilizando la función si, que sería prácticamente lo mismo. Observen qué hacemos si nosotros comparamos con referencias. Voy a escribir igual y voy a hacer referencia a esta celda y le voy a preguntar que si este es igual a este. Nada más con hacer la referencia igual a 2, igual a B2, estoy haciendo un comparativo lógico de esas celdas. Y entonces, como resultado, Excel me va a dar un valor lógico de verdadero o falso. En este caso, como Samsung es igual a Samsung dentro de la columna A y B de la fila 2, pues me dice verdadero. Vamos a hacer nuevamente igual A3, igual a B3 y me dice que es verdadero porque en este caso tengo del y del. Voy a copiar los datos hacia la parte de abajo y observen qué sucede. Tenemos en este caso todos los datos que son iguales, por ejemplo Netflix, Intel. Sin embargo, estos que dicen falso, pues me dice que Sony no es igual a BW. Entonces, pues efectivamente es falso. Lo mismo que sucede con 3M y BMW es falso. Y asimismo está con Jumex, que también es falso. De esta manera yo puedo comparar rápidamente 2 columnas y determinar un valor lógico. Si ustedes quieren personalizar esa comparación, van a poder utilizar entonces la función si. La función si vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a hacer una prueba lógica. Le voy a preguntar a través de la función si la columna A es igual a la columna B, que me dé un determinado resultado. En este caso yo ya puedo personalizar cuando sea cierto y también cuando sea falso. Vamos a hacerlo para entenderlo mejor. Voy a escribir igual sí y vean, me va a pedir primero la prueba lógica. La prueba lógica va a ser si esta celda es igual a esta celda, prácticamente lo anterior que hicimos con las referencias, y me va a decir colocar un valor cuando sea verdadero. En este caso voy a colocar el texto correcto cuando estos conceptos sí sean iguales y un texto que diga incorrecto cuando estos sean distintos. Vamos a aplicar la función y observen Samsung y Samsung me dice que es correcto. Voy a jalar la función hacia la parte de abajo y entonces vamos a tener incorrectos los 3 que decían falsos, pero ahora voy a poder personalizar el texto y esta sería una de las formas en cómo nosotros podemos comparar los resultados de 2 columnas. Vayamos a un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo, seguramente cuando yo les dije que íbamos a cruzar información, en la primera función que pensaron fue en la de buscar V, y es que es una de las funciones más conocidas de Excel para el cruce de información. Vamos a ver cómo podemos cruzar información y comprobar los datos. Yo voy a escribir igual, buscar V, y dentro del valor buscado yo le voy a decir que quiero Samsung, en la celda A2. ¿Dentro de qué rango voy a buscar estos datos? Dentro de este rango de celdas. Y vamos a indicarle que pues el valor de la columna que quiero que me dé va a ser 1. Es decir, si encuentra Samsung dentro de ese rango me va a dar el mismo texto Samsung. Lo que me va a ayudar a comprobar que el valor sí está. Vamos a ver el rango. En el caso del rango yo quiero una coincidencia exacta. Le ponemos falso.
y cerramos la función. Ahora sí, me dice que Samsung sí se encontró dentro de los datos que nosotros tenemos acá. Y efectivamente, nosotros lo tenemos de este lado. Aquí está Samsung. Vamos a copiar la función. Si copio la siguiente, me dice que Dell no se encuentra, en este caso la búsqueda, observen, la hace de la segunda fila, que es Dell. Sin embargo, Dell, si ustedes encuentran rápidamente, de manera visual, muy fácilmente pueden ver que Dell no se encuentra en esta parte del rango que yo seleccioné para buscar. Vamos a ver qué otros datos no encuentra. Corremos la función y me dice que tampoco encuentra el concepto de Sony, no lo encuentra dentro de este. Rápido me doy cuenta que no está, efectivamente. Asimismo 3M y asimismo esta Xerox, que es la marca de fotocopiadoras, no la encuentra de este lado. Ahora, si yo presento esta información con estos errores, regularmente no es como lo ideal o no es lo correcto. Cuando nosotros presentamos un informe impreso o con un informe en una proyección, pues esto se ve mal. Realmente a mí no me gusta, o por lo menos yo no recomiendo que ustedes trabajen y muestren esos errores. ¿Cómo podemos mejorarlo? Vamos a combinar esta función que hicimos acá. La vamos a copiar, de hecho, vamos así tal cual como la hicimos, la copiamos y ahora vamos a utilizar la función si.error. ¿Qué va a hacer esta función si.error? Lo que nos va a decir es si el resultado de la función buscar v, que fue la que copiamos, nada más vamos a quitarle el signo igual, si el resultado de esta función resulta que es un error, por eso se llama si.error, entonces vamos a darle un valor personalizado al error. Es decir, para que yo no muestre un ND como en la columna anterior, pues yo le voy a decir no se encontró. Y entonces, en lugar de mostrarme un horrible error, me va a dar un texto personalizado que yo voy a poder poner dentro de esas celdas que tienen ND. Observen que si yo voy a jalar la función, en lugar de ahora un ND, me va a decir no se encontró. Y esto resulta mucho más profesional, mucho más claro para todos, y entonces vamos a poder presentar un informe mejor. El siguiente tip no es el final, pero bueno, va a formar parte de un plus de este video que no había considerado. Pero en el momento en el que estaba grabando este video, recordé que una opción también muy rápida y muy sencilla para poder determinar los valores que sí cuadran o no, es a través de formato condicional. Observen lo que voy a hacer. Ustedes ya tienen los conceptos aquí que hicimos hace un momento, ya saben cuáles son los que no cuadran o los que no se encuentran en la segunda columna. Observen, si voy aquí a formato condicional, en la parte de reglas para resaltar celdas, voy a poder seleccionar esta que dice valores duplicados. En valores duplicados, de hecho, observen cómo me da una vista previa. Me da de color rojo todos aquellos que sí se encuentran en una columna y en otra. Y entonces yo voy a poder establecer textos para aquellos que ustedes ya hayan identificado a través de esta opción que no se encuentran uno con el otro. Entonces aquí le vamos a dejar y rápidamente Excel me va a decir pues que estos no son los mismos, no se encuentran en ambas columnas, y entonces pues me va a dar un resultado rápidamente. O al revés, lo que podemos hacer nuevamente es resaltar reglas para resaltar celdas, valores duplicados, pero en lugar de colorear los valores duplicados vamos a darle a los valores únicos, y entonces aquí le podemos poner, por ejemplo, este formato. Y listo, ya identifica los valores únicos, que son los que no se encuentran en una columna y en otra. Vamos a eliminar la primera regla nada más para que se note la segunda opción que hicimos. Y listo, ustedes van a identificar esto rápidamente. Aunque aquí podría generarse un tema, porque si por ejemplo yo tengo Sony aquí y Sony aquí, entonces aquí sí me generaría un problema también, porque yo estaría contemplando los mismos datos si estuviera duplicado dentro de la columna. Le pusimos Sony. Observen, ya aunque no se encuentran uno con otra columna, me lo estaría marcando como que sí se encuentran uno del otro lado. ¿Por qué? Porque está en una misma columna, ya no es un valor duplicado o ya no es un valor único. Pero bueno,
esta es una opción que les puede servir, nada más ojo con esos detalles. Vamos al tercer ejemplo. Ahora sí, vayamos al tercer ejemplo. En este caso, observen lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente la función buscar_v, en donde yo voy a traer el monto de cada una de las empresas que tenemos aquí. Voy a buscar dentro de esta celda, buscar_v, y el valor buscado le voy a poner que quiero este texto de la celda de 2, coma, y quiero buscarlo dentro de esta matriz, en donde tenemos los nombres y los montos. Pulsamos F4, coma, y el indicador de columnas va a ser el número 2, coma, y posteriormente también una coincidencia exacta. Cerramos la función y listo. Vamos a copiar la función. Tenemos 266 y tenemos los datos cruzados correctamente. ¿Qué tiene de complejo esto? Absolutamente nada. Ya lo conocen. Habrá quien seguramente cerró el video antes de esperar a lo que voy a explicar a continuación. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que hacer la búsqueda de esos valores, pero tenemos textos que solo en este caso tienen de manera inicial Intel? Sin embargo, acá en la búsqueda dice Intel Corp. Si yo hago esta misma función, observen qué sucede. Buscar_v, voy a buscar Intel dentro de esta matriz, pero al momento de buscarla, le decimos que queremos la columna 2, el monto, la coincidencia exacta, falso, cerramos la función y me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la función buscar_v me va a buscar el dato tal y como está escrito acá. Acá dice Intel y aquí dice Intel Corp. Entonces ahí ya tengo un problema. ¿Cómo lo puedo resolver? Vamos a resolverlo a través del uso de caracteres comodín. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar una forma en la que nosotros podamos encontrar estos textos aun cuando estos no sean idénticos, es decir, aun cuando haya más letras o haya textos antes o posterior a la palabra Intel o a la palabra Sony o Adele, como sea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen, en este caso nuevamente vamos a utilizar la función buscar_v, vamos a buscar Intel, pero a Intel lo voy a unir con este carácter comodín que me representa cualquier texto. Entonces vamos a unirlo entre comillas con el asterisco que representa cualquier texto después de la palabra Intel. Lo vamos a buscar, coma, dentro de la matriz buscada, en este caso ahora sí, pulsamos F4, coma, le decimos que queremos la columna 2 y el rango coincidencia exacta. Cerramos esto y listo. Observen que entonces mi búsqueda va a contemplar todo aquello que diga Intel y que además tenga cualquier texto posterior a la palabra Intel. La cerramos y entonces ahora sí, aunque dice Intel, va a encontrar 266, aunque de este lado diga Intel Espacio Corp. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra y tenemos caracteres posteriores. ¿Cuáles caracteres? El que sea. Con el asterisco yo le voy a poder indicar eso. Vamos a copiar la función en la parte de abajo o no. Es más, vamos a hacerla nuevamente para que observes cuál fue el ejercicio. Vamos a buscar la palabra Sonic y la vamos a unir con ampersand, con comillas, asterisco, comillas, para indicar que cualquier texto posterior lo contemplemos como bueno dentro de la matriz que nosotros tenemos aquí. F4, coma, indicador de columna 2 porque queremos el monto y queremos una coincidencia exacta. Cerramos la función y listo. En este caso también es lo mismo. Tenemos Sony con 293, sin embargo aquí no dice Sony, aquí dice Sony Entertainment y nosotros tenemos 293. Vamos a copiar la función entonces hacia la parte de abajo y observen que rápidamente también Dell, en este caso Dell dice Dell Corp, Honda, por ejemplo aquí dice Honda Motors y Xerox, que este no tiene nada, o sea, aplica o no cuando exista o no esos caracteres después de la palabra y entonces nos va a permitir comparar la información de manera rápida sin que exista la necesidad de utilizar macros, sin que exista en este momento la necesidad de utilizar Power Query. Para quienes no le tienen un poco de miedo a esa parte de Power Query, aún lo podemos hacer con estos pequeños ejemplos que les acabo de mostrar
de manera básica. Tal vez en un siguiente video ya les explique cómo hacerlo de forma avanzada a través de macros, cómo hacerlo de forma avanzada a través de Power Query. Pero bueno, pues continúen dentro de este canal para poder ver esos siguientes ejemplos con un nivel más avanzado, con herramientas más avanzadas y podamos tener un concepto completo de una gama o un repertorio de opciones para poder comparar dos columnas dentro de Microsoft Excel. Pues bien, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta. Si ustedes quieren y me quieren ayudar, dejen cualquier comentario, cualquiera que dejen, ayuda bastante al posicionamiento de este canal para llegar a muchas más personas. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.